La idea entonces de finalmente lo que dice la OMS, de que este virus reúne las características de una pandemia, básicamente busca, más allá de asustar a la población, es que los países finalmente tomen más restricciones y finalmente puedan trabajar, hacer todos los esfuerzos para poder controlar entonces este virus a la brevedad. Eso considerando que el día de hoy en Chile, la última cifra, se habla de 33 casos de COVID-19, es decir, 10 casos más que los que se registraban el día de ayer. Un número importante de ellos, por supuesto, en la región metropolitana, seguido de eso en la región del Maule y también otros únicos casos, por ejemplo, en la región de Ñuble, la región del Biobío y también en la región de los Lagos. Por eso que el día de hoy, por supuesto, varias autoridades han comenzado a trabajar en lo que tiene que ver con los protocolos, por supuesto, para poner más restricciones en los pasos fronterizos, de puestos sanitarios. También se habló el día de hoy, sumado a eso lo que ya hemos hablado todos estos días que ha pasado en los aeropuertos, por ejemplo, y en los ingresos, que tiene que ver con esta declaración jurada, por supuesto, a la hora de ingresar, especialmente quienes vengan de países donde este virus esté altamente desarrollado, y también, por supuesto, el monitoreo constante de los posibles casos sospechosos, por supuesto, a nivel nacional. Es eso lo que el día de hoy finalmente se ha decidido. Les comentaba yo que durante la mañana también estuvo en el Palacio de la Moneda el ministro de Salud. Llegó ya en sus manos con un alcohol gel, entregando alcohol gel de hecho a los periodistas para, por supuesto, también dejar en evidencia una de las recomendaciones que se ha entregado para poder prevenir a través, por supuesto, de estos mecanismos de higiene, como también es el lavado de manos, y en el caso de estar contagiado, con la utilización de mascarillas. Eso es lo que se registró el día de hoy. Ahí entonces se comentó lo que conversamos y que básicamente tiene que ver con cómo poder aumentar estas medidas y así poder proteger entonces de que estos casos aumenten a nivel nacional. ¿Y qué es lo que se dijo entonces de manera inicial? Que por lo menos se va a sumar a esta declaración jurada que ya se contempla, por ejemplo, en el aeropuerto o en los ingresos terrestres o marítimos, estos puestos sanitarios para, por supuesto, además poder también a la brevedad y en un tiempo lo más rápido posible también generar o hacer este examen que permite, por supuesto, poder descartar o confirmar entonces los casos de COVID-19. Vamos a partir escuchando las palabras entonces que dio el día de hoy y tras esta reunión con el presidente, el ministro de Salud. Nosotros, desde el día de ayer al de hoy, hemos reportado 10 nuevos casos, todos afortunadamente con una evolución muy benigna. Estamos hablando que hemos llegado a la cifra de 33 casos demostrados. Y dado que el presidente nos instruyó desde mediados de marzo en montar el mecanismo de vigilancia epidemiológica que ha sido muy señero en América Latina, pensamos precisamente por el hecho de que estamos pesquisando casos muy leves, casi asintomáticos en algunos casos, que efectivamente las medidas de control, de diagnóstico, están funcionando en forma adecuada. Y eso también ha permitido, por ejemplo, que nuestro país se mantenga todavía en la fase 2, pero las autoridades, por supuesto, están alertas porque ya se podría pasar muy rápido a una fase 3, que es el momento en que, por ejemplo, se generan casos a nivel local, y es decir, que no hayan venido de un país donde este virus ya esté avanzado, es decir, que se hayan contagiado ya acá en el país. Es por eso entonces que, por supuesto, está este monitoreo constante, del que está a cargo también la Seremía de Salud y del que también está a cargo el ISP. Recordemos que son ellos los encargados de confirmar o descartar estos casos, teniendo en cuenta que además a nivel nacional hay al menos 7 hospitales que tienen disponible el examen para, por supuesto, en 4 horas tener los resultados ante alguna eventualidad o alguna sospecha de un caso de COVID-19. Les decía yo que además y de manera simultánea se ha anunciado la instalación de puestos sanitarios en las fronteras para, por supuesto, poder también poner ahí alertas a quienes ingresen o salgan, por supuesto, del país. Hubo también declaraciones de eso del ministro Mañalich. Escuchemos lo que él dijo. Chile mantiene una indicación de cuarentena para todas las personas que procedan de España o Italia. Eso significa en este momento que estamos haciendo un seguimiento de 2.000 personas en cuarentena y hemos iniciado ya puestos sanitarios fronterizos en la frontera norte de Chile en relación a Perú,
Lo mismo en relación a los puestos de paso terrestre fronterizos con la hermana República de Bolivia, y lo mismo con Argentina, donde tenemos puestos sanitarios fundamentalmente en el paso Los Libertadores. Y además de eso hay que comentar que, por ejemplo, varios países, por supuesto, ya han tomado entonces otras restricciones. Lo comentaba el caso de Argentina, quien también ha anunciado, por ejemplo, entre otras cosas, que va a sancionar y que se va a catalogar como un delito entonces a quien, por ejemplo, no respete la cuarentena. Se va a catalogar como un delito contra la salud pública. En el caso de Estados Unidos, que también conocimos lo que ustedes mencionaban y que tiene que ver entonces con la suspensión de por lo menos 30 días de los vuelos o las conexiones entre Estados Unidos y Europa. Y en el caso de Italia también, que es lo que hemos visto en los últimos días y que habla de este cierre del comercio, por supuesto, para evitar estas aglomeraciones. En el caso de Chile, lo que también ya ha anticipado el ministro de Salud y también hemos sabido de parte de las autoridades del mundo deportivo, es que, por ejemplo, hay varios eventos deportivos que se van a retrasar y también ya se está conversando con los organizadores del evento Lollapalooza para poder suspenderlo a nivel nacional, como también se confirmó va a ocurrir entonces en Argentina. Escuchemos también lo que hubo y las declaraciones que hubo a raíz de los eventos masivos. Los organizadores de Lollapalooza nos han pedido suspender esta actividad. Nosotros estamos de acuerdo con esa suspensión, pero insisto, todo este paquete de medidas, una vez ya implementados y coordinados con los distintos actores, van a ser anunciados por el presidente de la República oficialmente. Él es el que tiene el mando de esta coordinación interministerial para toda esta política de manejo y control del coronavirus insisto, una vez que ya tomemos contacto, como usted acaba de preguntarme, con los organizadores de Lollapalooza o con todas las organizaciones que corresponda, ANFP, etcétera, Comité Olímpico, el presidente va a anunciar estas medidas el día sábado. Y ahí los organizadores de Lollapalooza aparentemente durante esta tarde van a emitir también un comunicado para poder confirmar entonces esta información. En paralelo, ¿qué ha ocurrido con el resto de las autoridades de salud que también están trabajando, por supuesto, en conjunto para poder, les decía yo, emitir estas restricciones o poder poner en marcha lo que tiene que ver con no permitir que se siga expandiendo este COVID-19? El día de hoy se inició una fiscalización que va a replicarse en varias clínicas de la capital, principalmente y de manera inicial, en las que han presentado casos de COVID-19 y que busca entonces la Superintendencia de Salud con sus, por supuesto, autoridades de salud, poder chequear que las clínicas y también las ISAPRES y todos los prestadores de salud estén entregando la información a los pacientes necesaria, no solo para conocer, por ejemplo, más sobre prevención, sino que también, por ejemplo, lo que tiene que ver con los valores de los exámenes, del examen para poder detectar el COVID-19, este PCR, además de la cobertura, por ejemplo, que tienen que tener las ISAPRES, y ha sido enfático en decir que las ISAPRES no se pueden excluir entonces a la hora de cubrir el COVID-19. Eso en el caso de las ISAPRES como tal, y ha dicho el superintendente el día de hoy que básicamente se afirma o tiene que ver con que ellos funcionan, por supuesto, en torno a la ley. No así el caso de las aseguradoras, que son o los seguros complementarios que a veces los pacientes toman, por ejemplo, en las clínicas privadas. En ese caso hay que estar, por supuesto, muy atento a lo que dice la póliza y ahí, por supuesto, entonces revisar qué dice o qué excepción puede hacer en el caso de una pandemia. Eso sí, hace algunos minutos el ministro de Salud ha sido enfático en decir que lo que comentó la OMS no es una declaración de pandemia como tal, sino que literalmente dice que este virus reúne las características de una pandemia, así que ahí también legalmente puede implicar un apoyo para los pacientes, por supuesto, que tengan este tipo de servicios. Les decía yo que además de lo que tiene que ver con el trámite legal de ISAPRE y de aseguradoras, lo que también se ha hecho en parte de estas fiscalizaciones, por ejemplo, ver que las clínicas cuenten con las instalaciones para recibir a los pacientes, para mantener apartados a quienes sean casos sospechosos de pacientes comunes, por supuesto, y entregar toda la información de lo que sería entonces este virus. Escuchemos también las palabras que hubo y la aclaración de lo que involucra a las ISAPRES y a las aseguradoras en voz del superintendente de Salud. Las exclusiones, es decir, aquellas cosas que no va a cubrir la ISAPRE, están descritas en la ley. Por lo tanto, da lo mismo que el contrato de salud imponga otra cosa, porque solo la ley puede excluir.
las situaciones de pandemia no están descritas en la ley como una posibilidad de exclusión. Por lo tanto, las ISAPRES deben cubrir. Eso ya cerrado. Ahora, con los seguros, la situación es distinta. Los seguros son contratos que aún no tienen una regulación sanitaria, digámoslo, y que han proliferado en nuestro país, que en algunos casos son favorables, pero es habitual, no solamente acá en Chile, sino que a nivel mundial, que se incluyen cláusulas que expresamente excluyen situaciones de epidemia, pandemia, etcétera. Yo no puedo dar una opinión general, dado que no está en la ley. Lo que yo le puedo decir a las personas que vean su póliza. Y en la póliza expresamente se va a indicar qué cubren y qué no cubren. Ahí estaba entonces la diferencia de lo que ocurre con las ISAPRES y también en lo que tiene que ver con los seguros. Lo aclaraba el superintendente, pero decía yo que hace algunos minutos también el ministro ha sido enfático en decir literalmente que la vocería de la OMS aclara que no se declara una pandemia todavía, sino que reúne las características de una pandemia, y esa diferencia puede quizás significar una oportunidad para quienes estén discutiendo a la hora de poder tomar alguna acción legal con la aseguradora que tienen contratada. De igual forma, les he dicho yo que lo que se ha hecho es fiscalizar no solo lo que tiene que ver con ISAPRES y aseguradoras, sino que además las instalaciones, por supuesto, que deben tener y ofrecer las clínicas o los centros de salud para poder recibir e informar de manera correcta a los pacientes. Por el momento, la visión de ellos es que todavía la información es escasa, que pocos saben del COVID-19 y del examen para, por ejemplo, poder descartarlo. Escuchemos lo que ellos dijeron. No sé. Información, Muy, sí, yo creo que sí. Porque no te explican en realidad cómo, con este caso, no te explican cómo tú cubres eso. Así que no sé. En realidad, cubre el examen, por ejemplo. Exactamente, cuando cubre el examen, y como esto está todo nuevo, yo creo también que es también poca información también a las personas que trabajan ahí, cómo explicarle a sus afiliados. Pero en realidad no sé. Yo entiendo que 20.000 pesos, algo así, es el particular, y según el plan que uno tenga. Ya, falta información, ¿qué opina usted? Falta un poquito. Ah, sí, falta. Hay mucha gente que en este minuto está con mucho susto y no está bien informada. Bien, lo que también no se ha dejado de dar son las recomendaciones, por supuesto, que se pueden tomar a nivel local para prevenir entonces el COVID-19, y que básicamente hablan de la higiene que se puede llevar en las casas, del lavado de manos. Lo han dicho los médicos en reiteradas ocasiones, que tienen que ser lavados constantes, que duren por lo menos 20 segundos, que se utilice jabón, por ejemplo, que se cubra en el rostro a la hora de toser. Por supuesto, todas recomendaciones caseras, pero que pueden ser muy útiles a la hora de prevenir. Sumado a esto, también han destacado lo que comienza el día lunes, y que es la campaña contra la influenza. Este año, por supuesto, el llamado es a vacunarse desde ya, especialmente el lunes, en el caso de los grupos de riesgo, quienes pueden, por supuesto, acudir a un centro asistencial sin necesidad de tener alguna orden o documento, sino que únicamente acercándose con su cédula de identidad y exigiendo entonces esta vacuna, que por supuesto puede ayudar a enfrentar de mejor forma también la influenza, que nos afecta en los meses más fríos del año acá en el país. Escuchemos también las recomendaciones que dio uno de los urgenciólogos de la clínica Indisa. La vacunación está considerada en el país para los niños hasta los 10 años y para los grupos de riesgo en adultos. Esos grupos están completamente cubiertos por el sistema de salud de Chile, no necesitan orden médico. Quienes sí necesitan son aquellos que no están en ese grupo, o sea, los adultos de edad media, por ejemplo. También sería bueno que todos nosotros nos vacunáramos, aunque no estemos en grupo de riesgo. Les decía yo, una campaña entonces que parte el día lunes, por supuesto, y que tiene este llamado especialmente a los grupos de riesgo. Eso mientras en paralelo, por supuesto, continuamos monitoreando lo que pase con estos casos de COVID-19, que al minuto entonces suman 33, José Luis, Andrea. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias. Un tema que, por supuesto, vamos a estar pendientes de manera permanente. Que estén muy bien, buenas tardes.